Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la primera sesión virtual de la red multidisciplinaria de estudios sobre la violencia y el delito. Sean ustedes bienvenidos. En esta primera sesión vamos a tener a tres colegas aquí de universidades mexicanas. El primero de ellos es Juan Antonio Fernández Velázquez, que es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Indígena de México. Juan Antonio Fernández es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es doctor en estudios regionales por la Universidad Veracruzana con especialidad en sociología y antropología, ¿no? Es correcto. Juan Antonio es integrante del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sin tanto academicismo, mencionar que el doctor Juan Antonio Fernández tiene un recorrido importante de la historia sociocultural sobre los narcocorridos, sobre la violencia estructural principalmente, y recientemente más sobre las desapariciones forzadas, entre otras cosas. Cabe mencionar que ha ganado algunos premios importantes como la beca Isidora, ha realizado estancias de investigación en universidades norteamericanas y en Inglaterra, ¿no? Bienvenido, Juan Antonio, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, aquí a la orden. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y por otro lado, también tenemos al doctor Ulises Suárez Estavillo, que es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Suárez Estavillo es licenciado de Economía y en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Sociales. Es maestro y doctor en Historia también por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es candidato investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, ¿no? Inicialmente su trayectoria transitó por la historia económica, por actividades del sector secundario. Actualmente, bueno, de unos años para acá, ha trabajado principalmente estudios sobre representaciones sociales más enfocados a estudios de corte cultural e industrias culturales, ¿no? Entonces, doctor Ulises Suárez también desde una perspectiva económica, antropológica, tiene alguna experiencia importante en ese sentido. Bienvenido, doctor Ulises. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Pedro, por la invitación. Aquí estamos. Gracias, muy amable. Y finalmente, no menos, el doctor Arturo Fabián Jiménez, que es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es doctor en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera, su campus, Colegio de la Frontera Norte, de su campus de Tijuana. Actualmente, el doctor Fabián Jiménez realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Guadalajara. El doctor Fabián Jiménez tiene una experiencia importante en la Comisión de Pueblos Indígenas en el área de comunicación, también en la iniciativa privada, entre otras cosas. Su área de expertise, su línea de generación y aplicación de conocimiento ha transitado principalmente los estudios culturales, las religiosidades contemporáneas, la violencia estructural, la migración, entre otros temas, y por supuesto también en la etnomusicología. Muchas gracias, doctor Arturo. Sea usted bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues agradeciendo a la red por la apertura de este espacio. No, gracias. Y también nos acompaña acá en controles, en apoyo, la candidata doctora Cinia Capó Valdivia. Cinia, gracias por todo el apoyo, bienvenida, muy amable, y también es cofundadora aquí de la red, que andan varios compañeros, también sean ustedes bienvenidos. El tema de hoy, antes de comentar un poco la red, la gentrificación de la música norteña, nuevas industrias culturales y consumos culturales en contextos de violencia estructural, es una de las preocupaciones que se desprende de la red multidisciplinaria de estudios de la violencia y el delito. Somos principalmente, no exclusivamente, investigadores, pero también alumnos de nivel licenciatura, posgrado, también algunos interesados han decidido incursionar por acá, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma Indígena de México, Universidad Pedagógica de Sinaloa, Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Guadalajara, Universidad de Coahuila, por mencionar algunas de las instituciones.
También tenemos colaboraciones del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, del Boletín y del Archivo Histórico de, del Estado de Sonora y de la Sociedad Sonorense de Historia, entre otras instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Y antes de darles la palabra a nuestros participantes para no consumir más tiempo, desde la historia, la sociología, la antropología, la comunicación, los estudios culturales, la etnomusicología, entre otras áreas, y la teoría literaria, entre otras áreas, adentrarnos a los estudios de la violencia estructural, del delito, de la historia social del delito, sus representaciones, sus prácticas, en fin, ese es un poco lo que nos estamos proponiendo, y de manera mensual vamos a estar realizando sesiones por esta misma dirección. Los invitamos también a que nos busquen por las redes sociales, como por nuestro nombre, Red de Estudios de la Violencia y el Delito. Estamos en Facebook y estamos también en Instagram, próximamente en YouTube, ahí para que comentarles que esta sesión va a ser grabada y se va a transmitir tanto por YouTube próximamente, pero también por Facebook y por Instagram, porque ahí vamos a estar subiendo algunos reels, entre otras cosas. Pues bueno, la dinámica de este conversatorio va a ser la siguiente. Nuestros invitados, Juan Antonio, Ulises y Arturo, van a discutir sobre tres ejes importantes, desde un eje histórico, desde un eje socioantropológico y otro sobre el aspecto económico de esta temática. Por eso de ahí la provocación. Se ha gentrificado la música norteña. Para algunos es un término inadecuado o incómodo quizás, o no apropiado, pero sobre eso vamos a discutirlo. El orden de participación será primero Juan Antonio, luego Ulises y posteriormente Arturo, ¿no? Sin mayor preámbulo, comentarles que son 5 minutos de participación en cada uno de los bloques. Posteriormente de lo que participe cada uno de ellos, tendrán 1 minuto más para ajustar su participación o resolver alguna duda que surja con la participación de los compañeros. Así serán 3 rondas y posteriormente 2 minutos de cierre para cada quien, para tener al menos unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Mucho les agradeceríamos a las personas que deseen participar sobre el final, que sean preguntas concretas para que puedan generar una mayor retroalimentación, si son tan amables. Bueno, sin mayor preámbulos, comenzamos para los 3 participantes. Desde el enfoque o desde la historia, la música norteña, los corridos, los narcocorridos, los corridos tumbados, alterados y los llamados bélicos, ¿cómo han evolucionado, Juan Antonio? Si eres tan amable, 5 minutos, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, seré breve. Retomando la hipótesis de Vicente Mendoza, se comenta, se ha dicho, se ha estudiado que los corridos vienen de los romances. Esa es la hipótesis más fuerte. Los romances de ciego, donde se relataba, se contaba, se cantaba los hechos y acontecimientos de diversas épocas, ¿no? La época más representativa dentro de la historia del corrido en México, por obvias razones, es la Revolución Mexicana, ¿sí? Por los acontecimientos diversos, ligados entre las melodías y las armas, entre las balas y los acordes, ¿sí? Y una de las piezas más representativas de esta época fue el corrido de la cucaracha, corrido alusivo a Victoriano Huerta, ¿sí? Por su afición a la marihuana. ¿Qué quiero decir con esto? Desde 1912, 13, ¿sí? por proponer una fecha, ya se hablaba de consumo de drogas en la música popular mexicana. Y hay otro dato interesante en esta pieza de la cucaracha, ¿sí? Es la primera pieza musical que pasa del argot popular a entonarse o a cantarse, a tocarse, ¿sí? en los teatros de revista, ¿sí? Adaptada por Manuel M. Ponce, se interpretó en los teatros de revista en piano, ¿sí? Entonces hay esta oscilación entonces entre la cultura popular, ¿sí? y la cultura de élite de esta época, donde este tipo de piezas se interpretan para otros públicos, ¿sí? y tratan de trastocar otros espacios, ¿no? Avanzadas las décadas, ya en los años 30, coexiste un corrido llamado Por morfina y cocaína, que el doctor
Juan Carlos Ramírez Pimienta lo ha documentado bastante bien, donde se habla de otro tipo de drogas, ¿no? No solamente de marihuana, sino de morfina, cocaína, su consumo y su contrabando. Entonces, si hacemos la retrospectiva histórica, vemos que lo que encontramos hoy en los corridos tumbados o en este tipo de fusiones musicales y de interpretaciones no es nuevo, ¿no? Tiene un antecedente histórico importante. Avanzando entonces en estas décadas encontramos ya la tónica de la música norteña con los Alegres de Terán y la interpretación de Contrabando del Paso, ¿no? Que este corrido se empezó a interpretar ya en la década de los 40 y interpretaba historias relativas al contrabando de drogas y a la situación carcelaria de estos personajes, ¿sí? En el contexto de la frontera entre Texas y Tamaulipas. Posteriormente viene la época del boom del corrido mexicano con Camila La Tejana, ¿sí? La primera historia pasional relacionada con drogas, ¿sí? Y vinculada con el tráfico hacia la frontera ahora de San Diego, ¿no? De Tijuana. Este corrido va a ser de influencia no solamente para la región fronteriza, sino que va a tener un impacto a nivel nacional gracias al impulso de disqueras como Fonovisa en ese entonces, ¿sí? Y el impulso entonces que se le dio a ese disco de corridos prohibidos incluso más adelante hacia los 80, ¿no? Entonces este tipo de corridos, tanto de contrabando como de personajes, ¿sí? Va avanzando conforme nuestro tiempo, ¿no? En los años 80 viene el corrido de los personajes, donde viene, digamos, más apropiado ya personajes relacionados con no solamente con el contrabando, sino con el consumo de drogas. Explícitamente se habla de consumo de drogas, de cocaína, de marihuana, etcétera, etcétera. Se habla de contrabando y son intérpretes muy característicos los que entonan estas músicas. Sale la figura del Chalino Sánchez, la figura de Saúl Viera, la figura del mismo Halcón de la Sierra, que son estos chalinitos que emergen en esta época, ¿sí? De la década de los 80, donde las letras y la interpretación de estas músicas es enaltecer al personaje, sus consumos y excentricidad, ¿sí? Hacia la década de los 90, ya llegando a los 2000, es un cambio muy interesante, porque ya se habla de consumo de drogas de manera más explícita, no tanto de contrabando ni de excentricidades en torno al narcotraficante y tal, sino del consumo como tal. Hay grupos poco menos estilizados como los Rezos de Sacramento, ¿sí? Avecinados en la frontera, pero con un impacto musical muy importante, sobre todo en el área esta de Los Ángeles, California, Chicago, Nueva York, etcétera, donde ya el consumo de drogas es más explícito. Me gusta ponerle al polvo, señores, ¿qué voy a hacer? No más una vez se vive, de todo hay que conocer. Entonces, esto lo comento porque lo que encontramos ahora con el corrido de la codeína y los corridos tumbados y el consumo exacerbado y explícito en los propios videos de los corridos tumbados no es nuevo, ¿sí? Todo tiene una retrospectiva, pues, histórica. Ya llegando a los 2000, encontramos los murder corridos o los corridos de asesinato, o lo que se denomina este movimiento de los Cuates Valenzuela, de Jorge Luis Valenzuela y su hermano, que son los corridos, los corridos murder corridos que hablan de ya propiamente más explícitamente del asesinato, con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, ¿no? Después viene un stand-by de estas interpretaciones, y hoy día encontramos entonces ya la emergencia de este corrido tumbado, que es yo diría la fusión o la mezcla, la hibridación de todos estos estilos, ¿sí? Apropiados ya en estas épocas actuales. Abro
sobre la mesa pues esta reflexión. Pedro. Gracias, Juan Antonio. Ulises, si eres tan amable. Gracias, Pedro. Bueno, con el recorrido histórico que hace Juan Antonio de cómo se han ido desarrollando la música norteña, los corridos, por ahí pudiéramos agregar todos estos sones y los bailes también, ¿no? Que de alguna manera los van acompañando, la redoba, los valses, ese tipo de cuestiones. Yo me iré por otra parte, ¿no? ¿Cuáles son, a final de cuentas, los elementos que de alguna manera se entienden como los más representativos en relación a este tipo de expresiones? La cuestión de identidad, por un lado, ¿no? La construcción que en algún momento fue utilizada entre los soldados, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos para generar esto de ensalzamiento de lo que era en su momento los valores nacionales, la defensa del propio territorio, cuestiones de carácter formativa, ¿no? Que de alguna manera, informativa, que de alguna manera lo que buscaban era la idea de ir narrando las vivencias que existían de alguna región. Ya cuando empezamos a ver, como dice Juan Antonio, los murder corridos, ¿no? Los corridos enfermos, los corridos alterados, incluso se narraban estas cuestiones de dónde se encontraba determinado capo para que fueran a buscarlo, si es que tenían valor. Hay una construcción de información en relación a cómo se percibe el propio fenómeno, y también una lógica de carácter aleccionador, ¿no? En el sentido de cómo a partir de la experiencia de los unos, el resto no tenía que vivirla o no tenía que transitar por esos espacios. Pero más allá de la lógica de los corridos, ¿no? Entender cómo a nivel internacional se ha ido construyendo el imaginario y cómo hay una representación en función del público, de lo que entendemos como esta categoría sumamente aleatoria de lo que es el regional mexicano, ¿bien? Porque si somos muy puntuales en este sentido, la idea del regional mexicano, que pareciera que está o que es el artista que esté de moda, sin olvidar que Natalia Lafourcade ganó 2 veces un premio con esa categoría, ¿no? De regional mexicano. Entender que ha funcionado en la historia reciente, a partir del año 2000, con las entregas de premiaciones en Estados Unidos, como una forma de englobar algo que se vuelve absurdamente inglobable, ¿no? En esta búsqueda de creación de la identidad, cómo la lógica del regional mexicano ha dejado de lado a una serie de representaciones poderosas, como lo pueden ser los guapangos de la Huasteca, o como lo puede ser la pirecua en Michoacán, ¿no? Que además es considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad, el tamborazo zacatecano, la música de banda de Tlayacapan en Morelos, con aquel disco maravilloso que tiene en compañía de Chabela Vargas, la tecnobanda que en algún momento estuvo rifando en Guadalajara, ¿no? Principalmente, y una derivación que va entre los 15, 16 géneros diferentes de norteño, ¿no? Desde el cierreño, que tienen acá en Miguel y Miguel a sus representantes, digamos, más históricos, hasta otras representaciones que se han venido generando de manera sincrética con el tiempo. Entonces, si quitamos por ahí la idea del norteño, ¿no? Que a final de cuentas es lo que termina por darle título a esta plática, pero lo aterrizamos más en esta, digamos, idea que a nivel comunicativo se maneja en torno al regional mexicano, o nos damos cuenta de que en realidad ha pasado este género o esta categoría a ser una especie de homologación que termina por no representar de manera efectiva
todos los sones o toda la riqueza que de alguna manera pudiera llegar a generarse a partir de la música vernácula, por decirlo de alguna manera, que tenemos en México, ¿no? Y bueno, sobre esta idea, ¿no? Y pensando que así como lo planteaba Juan Antonio, el recorrido histórico de la música norteña es muy puntual, ¿cómo sería la lógica de acercarnos al recorrido que tienen cada uno de estos individuos, de cada uno de estos géneros musicales, y también con los propios procesos, de alguna manera, de actualización o de sincretismo que pueden llegar a existir, ¿no? Por ahí yo lo dejo para respetar lo de los 5 minutos. Gracias, Ulises, muy amable. Arturo, si eres tan amable. Ok, muchísimas gracias. Bueno, se me hace bien interesante cómo menciona, bueno, este aporte que hace Juan Antonio sobre la cuestión de la cucaracha y cómo es una pieza, ¿no? Que se empieza, o de esas primeras manifestaciones del traslado, ¿no? Pues de la música relacionada con el consumo de ciertas drogas a otros públicos, ¿no? Y en otros espacios. O sea, de eso me parece que es algo que se puede retomar un poquito más adelante. Bueno, al menos a mí me gustaría como retomarlo un poquito más adelante. Y agregar esta cuestión de cuando nos menciona también en este breve repaso cronológico, en los 80s me parece que es cuando empieza a haber esta presencia de imágenes religiosas o de figuras religiosas en el corrido, en los narcocorridos principalmente, y en los corridos o sea, a mí sí me gustaría hacer como esta precisión, ¿no? De no todos los corridos son del norte de México. Y por ejemplo, en Michoacán también empieza a haber esta presencia en los 80s del diablo dentro de los corridos, ¿no? O sea, este otro personaje que es el compañero del criminal, del delincuente con el que se le está jugando y contra quien también se le está jugando, y toda esta relación que se empieza a mantener y a sostener hasta la actualidad entre el diablo y precisamente como el delincuente o el personaje dentro del corrido, pues en los corridos de Michoacán, ¿no? Que es precisamente, tiene que ver algo con características culturales de la región de Michoacán, de Guerrero, que precisamente pues son de sus particularidades, ¿no? Que atraen a este tipo de cuestiones. Y ya en la cuestión de precisamente en este primera intervención sobre el aspecto histórico, a mí me gustaría abonar a la cuestión de las historias que contribuyen a construir la historia del crimen organizado o del narcotráfico en México, ¿no? Que me parece que hay una riqueza bien importante dentro del corrido y del narcocorrido principalmente, porque pues, o sea, la gran mayoría son historias que no se relatan ni siquiera en los boletines o en los reportes de las propias autoridades, mucho menos en los medios de comunicación, y no se dan a conocer a las personas cómo son los hechos, ya no tanto verdaderamente, sino aproximaciones pues a esta verdad de los hechos y pues al relato histórico, ¿no? Por un lado, precisamente me parece bien importante y bien relevante que se sigan manteniendo la cuestión de los juglares dentro del crimen organizado o dentro del narcocorrido. Y pues digo, ahorita el ejemplo bueno, al menos para mí el ejemplo más actual precisamente es el de los minis de Caborca en relación con pues ciertos actores en Sonora, ¿no? Y previo a ellos pues estaban los traviesos, sí, los traviesos creo que de la Sierra del Norte, una cosa así, que precisamente ellos nos ayudan a comprender pequeñas historias en pequeñas regiones o en pequeños momentos y en pequeñas regiones donde se dan estas batallas entre pues grupos del crimen organizado, grupos que se dedican al narcocorrido, pero finalmente pues precisamente en el papel de juglar ciertos músicos pues a lo largo de 2, 3 discos relatan la historia de cierto personaje pues de principio a fin, ¿no? Y precisamente, digo, menciono estos dos conjuntos porque precisamente corren una suerte similar los personajes de los cuales ellos relatan, ¿no? Nos ayudan a comprender, por un lado, bueno, pues de los dos lados, ¿no? Pero nos ayudan a comprender, por un lado, cómo es el inicio de la carrera de un personaje y el trágico fin de este personaje, que es el caso de los traviesos, y por el lado de los minis, cómo es precisamente la sustitución dentro de la familia, o sea, dentro de una familia, la sustitución de el líder de una célula del crimen organizado,
y cómo es, o sea, su alba y su ocaso hasta que es capturado por las autoridades, ¿no? Entonces, precisamente para mí eso, en términos de historia, o son estas historias, ¿no? De la historia que precisamente para mí se vuelven relevantes, se vuelven importantes, y ahí es donde yo creo que el papel de estos nuevos juglares o estos juglares del narcocorrido, pues es como bien relevante, porque en lo personal a mí me permite comprender ciertas acciones que de otra manera no se pudiera comprender, ¿no? Y precisamente el ejemplo más claro, pues es este corrido del Bazucazo que está bien documentado, o bueno, que hay un paper sobre él y que precisamente nos ayuda a comprender la importancia, pues, sociohistórica, ¿no? De tanto del Bazucazo, o sea, de este hecho histórico, como de la estructuración de este hecho histórico a través de pues, la métrica del narcocorrido, ¿no? Y poder comprender precisamente la capacidad de operación de cierto grupo en función, pues, pues, en este caso, pues, por rescatar a un solo individuo, ¿no? Y todo el actuar de ellos, o sea, digamos, la superioridad en términos de operación de parte de ellos por encima de las fuerzas del orden, y pues como finalmente este personaje logra escapar y pues precisamente de ahí viene el título del Bazucazo, ¿no? Pero, o sea, a mí en términos generales sí me parece que es como relevante también, o sea, además de la excelente cronología que nos hace Juan Antonio, el poder comprender estas figuras o estas imágenes o estas relaciones entre el narcocorrido y la historia a través de todas estas historias que nosotros podemos ir escuchando, independientemente de quién la interprete, independientemente de cómo la interprete. Me parece que sí hay este otro contenido en lo personal, y digo, no nada más así como por gusto musical, sino con el ánimo de comprender más allá. En lo personal me parece bastante viable el que pues, puedan ser manifestaciones, ¿no? Y que se puedan considerar manifestaciones culturales pues, de ciertas regiones del país, donde pues, los hechos, o sea, son representaciones de los hechos, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí. No sé, hasta aquí. Gracias, Arturo, muy amable. Pues en el mismo orden, Juan Antonio, Ulises, Arturo, en 1 o 2 minutos, si quisieran redondear este primer bloque, algunos de los aspectos que conecten con sus participaciones, o algo que deseen abonar, que haya brincado con la participación. Sí, efectivamente, apunto lo que comenta Arturo Fabián para decir entonces que estos corridos en sus diferentes versiones y excepciones a través de la historia son el vehículo para relatar los acontecimientos de acuerdo a las épocas, ¿no? Son estos elementos para dar a acontecer las microhistorias, no solamente que impactaron a nivel nacional, sino también a nivel local y regional, ¿no? Caso propio como el del Bazucazo, pues, que me comenta Arturo, que fue un acontecimiento muy sonado para allá en Obregón, ¿eh? En lo que respecta al conflicto entre diversos cárteles que por aquella región se disputan plazas, como comúnmente se les llama, ¿sí? Y el enaltecer a algunos personajes, digamos, que pertenecen a ciertas facciones, ¿no? Dentro del crimen organizado. Esto no solamente tiene que ver con una alteración de los hechos o de los personajes, ¿no? No solamente se trata de decir fui valiente, soy valiente y soy muy macho y tal, sino también tienen una retrospectiva histórica, una apropiación histórica que es propia de analizarse para comprender entonces nuestra historia local y regional. Esa debe ser la función del corrido, ¿no? Es un vehículo entonces que nos permite dar a conocer los hechos históricos, ¿sí? Comprender, entender nuestro pasado para comprender el presente. Entonces, dentro de un proceso de larga duración, el corrido es eso, un vehículo para dar a conocer nuestra historia. Adelante. Gracias, Juan Antonio. Ulises. Sí, pensando en esto que Arturo Fabián manejaba, sobre la idea del recuperar la prevalencia que existe en relación a los juglares y tratando de llevarlo un poco a esta
idea del sincretismo que se puede generar en cuanto a las representaciones que se dan de otros géneros, ¿no?, dentro del propio país, y también abonando a esta lógica de la aparición de determinados simbolismos, como la figura del diablo, aquel corrido famoso de la banda del Recodo, ¿no?, el corrido de Juan Marta, ¿no?, decían que traía el diablo, mentiras, no traía nada. En los últimos tiempos, en los últimos años, ha aparecido un género interesantísimo dentro de lo que es la zona huichol del país, ¿no? Huichol musical particularmente como una de las expresiones más importantes, que justamente hacen una mezcla en relación a los sones huicholes con música de violín por ahí, y que van retomando esta serie de representaciones, estas historias que quizá no sean de su región, pero que en algún momento empiezan a formar parte de sus propios imaginarios, ¿no? El corrido de Juan Marta, 1045, ¿no?, que son por ahí dos de las canciones de huichol musical, los ayudantes del Huacasco, y una serie de elementos que a final de cuentas nos van abriendo la puerta a la idea de estos nuevos expresiones que vamos a ver nosotros en relación al corrido y que vamos a ver nosotros en relación al regional mexicano, ¿no? Entendiendo que el sincretismo será por ahí la pauta sobre la que se estará trabajando, y que es un fenómeno que de alguna manera es difícil de detener, pero que irá abonando a las historias locales, a las historias, como decía Juan Antonio, para tratar de entender la cosmogonía, la cosmovisión que cada uno de los diferentes pueblos, en cada uno de los diferentes espacios puede llegar a tener. Gracias, Ulises. Arturo, para cerrar esta primera ronda y pasar a la segunda. Sí, pues precisamente para no dejar pasar un poquillo lo que comentaba Ulises hace rato, que precisamente fue lo que me hizo detonar esto de Michoacán, y que precisamente, bueno, que voy a abordar en la cuestión sociocultural, pero sí la participación o el desarrollo del corrido también como dentro de los sonidos de las músicas regionales, ¿no? O sea, y las músicas regionales muchas veces entendidas como sones tradicionales o sones también relacionados con otro tipo de músicas, ceremonialidades y aspectos culturales muy propios de cada región de México y particularmente de cada microrregión, ¿no? El poder visibilizar el corrido en cada una de estas categorías o cada uno de estos géneros musicales, pues nos lleva más allá de pues de esta relación, como decía, pues únicamente del corrido con el norteño, ¿no? Sino también pensar en el sierreño, pensar en el son, precisamente, pues digo, de donde yo vengo, pues el son huasteco o la instrumentación, la estructura instrumental del son huasteco, pues también ya se empieza a utilizar para relatar ciertas historias y ciertas historias pues relacionadas al crimen organizado en la región, ¿no? Y pues digo, también cómo se ha desarrollado la música, nuevamente, cómo se ha desarrollado la música en Michoacán, cómo se ha desarrollado la música en Tamaulipas, en torno a esto, incluso en Chiapas, ¿no? Que precisamente el fenómeno pues no se puede ocultar y la música pues es una ventana, ¿no? Para poder comprenderlo a nivel local, regional o pues digo, en el sentido en cómo se pueda visibilizar el fenómeno, pero siempre va a ser un acompañante de este otro fenómeno que es pues el narcocorrido, el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Aparentemente. Gracias, Arturo. Juan Antonio. Sí, nada más para cerrar, es una puntualización en cuanto a estas fusiones musicales para poder entender lo que sucede en diferentes regiones. Un momentito. Sí, efectivamente, en esta región del Bajío, Michoacán y puntos circunvecinos, va a ser muy importante la apropiación del arpa como instrumento elemental para entender toda esta gestión del corrido en esta región, ¿no? Hay diversos grupos, por ejemplo, los Morros del Norte iniciaron con arpa y después cambiaron del arpa al acordeón, ¿sí? Propiamente michoacanos, ¿no? Entonces, y si pudiéramos diferenciar lo que sucedió en Michoacán
a lo que sucede, por ejemplo, en Sonora y Sinaloa. Hay una diferencia importante en la forma de interpretación de la música norteña. En Sinaloa lo que prevalece es el acordeón de botones, ¿sí? Y su forma de interpretación, mientras que el estilo sierreño, más parecido a lo que hacía Ariel Camacho o a lo que hacían los salteños de la sierra, ya fusionados en diversos grupos, ya no se sabe cuáles son los salteños de dónde, ¿no? Ya hay varios salteños por todos lados, más ligados a este argot musical que acontece en Sonora. La fusión musical prevalece más el bajo sexto, el bajo eléctrico y el acordeón, pero de piano, ¿sí? Que tiene entonaciones distintas y apropiaciones distintas musicalmente. Entonces, un poco para entender, porque entre Sonora y Sinaloa hay diferencias musicales y diferencias de interpretación, ¿sí? Que son fusiones importantes también por mencionar musicalmente. Gracias, Juan Antonio. Bueno, el siguiente punto, desde lo sociológico antropológico, el consumo cultural de la música norteña, de los corridos y sus distintas expresiones regionales, las apropiaciones, sincretismos y fusiones, en ese orden de cosas. Juan Antonio, Ulises y luego Arturo, por favor. Sí, bien, en cuanto a lo cultural, es importante entender cómo se ha consumido la música norteña a través de las épocas, abogando otra vez hacia la historia, ¿sí? Si hablamos de consumo cultural hacia la década de los 70, por ejemplo, va a ser muy importante el papel de los migrantes, ¿sí? De los migrantes, de esta música norteña apropiada por las personas que radicaban, por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles, California, y que encontraban en el corrido o en la música norteña un consumo de la nostalgia, de la apropiación al terruño, de la apropiación al espacio, de la apropiación a lo que fue, de la apropiación a la memoria, a lo nostálgico, pues, a lo que tiene que ver entonces con emociones, sensaciones, y diversos elementos culturales que tienen que ver también con las emociones propias del ser humano, ¿no? Y los migrantes fueron un caldo de cultivo importante o un público importante para estos grupos de música norteña que hicieron bastante fama y bastante énfasis en relatar estos acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasaba con el migrante? ¿Cuáles eran sus relatos, sus saberes, sus sentires dentro de estos acontecimientos en esta apropiación cultural fronteriza? Eso lo aprovecharon mucho, por ejemplo, los Tigres del Norte, lo aprovecharon los propios Huracanes del Norte, ¿no? Para hablar de Sinaloa y Michoacán propiamente, para hacer esta diferenciación regional, ¿no? Que los Huracanes del Norte michoacanos, pero criados totalmente en Estados Unidos, ¿sí? En fin, para mi entender, entonces, este asunto del consumo cultural, hay que entenderlo pues en dos facetas. Primero, en los años 70, ¿sí? Con este público consumidor que mayoritariamente eran los migrantes, ¿sí? Y hasta los años 80 vemos un público más joven, vemos un público que no propiamente radica en Estados Unidos o radica en la frontera, sino que a través de las redes sociales han expandido entonces su rango de localización, y encontramos entonces grupos de consumo cada vez más jóvenes, grupos de consumo que a través de las diferentes redes sociales que hoy coexisten, son los consumos pues se diversifican y tienen otra índole u otras apropiaciones. Caso propio como el de los corridos tumbados hoy en día, donde los encontramos entonados en las propias escuelas públicas, o los encontramos entonados en las fiestas infantiles, caso que no sucedía pues con
con los corridos que relato de los 70 y los 80. Entonces, esta apropiación musical, gracias a las redes sociales y a los diferentes medios de difusión digital, se ha expandido con otros saberes y otros aspectos por analizar. Gracias, Juan Antonio. Ulises, si eres tan amable. Cuando lanzábamos en las pláticas internas la pregunta de si la música norteña había pasado por un proceso de gentrificación, no lo hacíamos al aire, sabiendo que la gentrificación ha sido estudiada desde los espacios urbanos, ¿no? Haciendo referencia al concepto de gentry, sobre todo para hablar de un aburguesamiento de lo que pudieran llegar a ser ciertos barrios, ¿no? Lo podemos ver en el Bronx, en Nueva York, una serie de espacios a través de todo el globo. El concepto de gentrificación musical ya ha venido siendo estudiado, retomado, sistematizado para tratar de explicar esto que también hablamos de manera interna como una especie de endulzamiento de los géneros musicales, y que lo podemos ver como una constante a través del tiempo, ¿no? Viene un mecanismo de apropiación de un género que en algún momento representa las cuestiones de identidad de algún grupo social en particular, se retoma, pasa por un proceso de dulcificación y se arroja para ser consumido de manera masiva. Pasó con el punk californiano en los años 90, ¿no? Cuando dio paso al happy punk. Pasa con el reggaetón, que normalmente era visto como un mecanismo o como una representación barrial, de clases bajas, de personas de color, y empezamos a ver figurines por ahí que de alguna manera blanquificados, que terminan por ser completamente aceptados por el mercado. Esto pasa dentro de la música norteña. Normalmente había sido vista, y también la cuestión del narcocorrido, como un espectro que aparecía principalmente dentro de las zonas rurales, principalmente entre personas de rancho, de pueblo, y en los últimos meses, los últimos años, de la figura de Natanael Cano, que hace justamente esta mezcla musical en donde agrega elementos de hip hop, elementos de trap, de rap, empezamos a ver que vienen una seguidilla de cantantes que de alguna manera han pasado por este proceso gentrificante, ¿no? Una lógica en donde tenemos en la actualidad a este cantante Peso Pluma, que de alguna manera ha logrado insertarse dentro de los, digamos, circuitos de consumo masivo. Lo podemos ver en los streaming, lo podemos ver con Jimmy Fallon en un programa, y entender que estas cuestiones del consumo, que tiende a ser masivo, no responde a poderes fácticos que están por encima incluso de la agenda de los estados, en medio de una guerra de declaraciones entre México, China y Estados Unidos acerca del fentanilo. En el programa de mayor radiación nos encontramos con que por primera vez un individuo llega a cantar justamente cuestiones que tienen que ver con el consumo, con el tráfico de drogas. Creo que si lo lanzábamos a manera de pregunta, que si existe una cuestión de gentrificación musical y si existe una cuestión de apropiación, bueno, existe, pero no es un fenómeno actual, es un fenómeno que viene arrastrándose probablemente desde los años 90, cuando tuvimos esta avanzada de dulcificante en cuanto a los géneros de metal, por ejemplo, cuando aparece toda esta ola del new metal, ¿no? Desde los exponentes de lo que nosotros conocíamos como el dark metal, representados por Evanescence, la figura de Slipknot, que venía a ser una sustitución del death metal, ¿no? Y este tipo de elementos. Entonces,
cuánta aceptación en realidad ha generado la idea del consumo de la música norteña, particularmente de los narcocorridos, y cuánto de esto es una maquinación que desde la cuestión de las industrias culturales, que hace ya un tiempo por ahí la trabajó la Escuela de Frankfurt, cuánto es este otro fenómeno, ¿no? Una lógica de tomar, reprocesar, modificar y lanzar a un mercado de carácter masivo. Listo, Pedro. Gracias, Ulises. Antes de darle la palabra a Arturo, mencionar acá un comentario de María Victoria Gámez de este segmento, donde ella nos dice como ella lo percibe, que depende también de la zona de Sinaloa. Ella comenta que en el norte es más escuchado el sierreño tipo alteñado, a diferencia en el centro, que es más escuchado el norteño y la banda, ¿no? Y aún así podemos decir que en qué parte de cada municipio, ¿no? Porque aún mismo, por ejemplo, en el norte de Sinaloa, yo que estoy por acá, se ve también porque al ser una etnorregión, hay otras participaciones, así como en el mismo Culiacán hay una geografía distinta de la música norteña, ¿no? Pero bueno, eso ahorita nuestros compañeros los van a abonar. Gracias, María Victoria, por tu participación. Arturo, si eres tan amable. Ok, muchas gracias. Bueno, yo en lo cultural creo que me sale mejor como remitirme a la cuestión de las estructuras. Y sí quisiera como retomar un poquillo lo que ya se ha comentado sobre pues, los subgéneros, ¿no? Más allá de repetir los que ya se han venido comentando, abonar como a esta pues, categorización de subgéneros donde escuchamos corridos, que precisamente, o sea, bueno, un poco lo que decía hace rato Juan Antonio, ¿no? La cuestión de los corridos con arpa, ¿no? O sea, yo de niño recuerdo que pues precisamente, o sea, nosotros los conocíamos como el corrido perrón, ¿no? O sea, y los rasos son los reyes del corrido perrón, o sea, yo siempre los conocí así como los corridos perrones, ¿no? Y me parece que ese es el subgénero, si no la subcategoría pues musical. Ese por un lado, por el otro, también esta cuestión de una de las migraciones, que es la migración transnacional, también nos trae otro ritmo, ¿no? Que es el hi-fi, que el hi-fi es como un poquillo, bueno, precisamente como es, bueno, viene de esta mezcla del norteño con lo californiano, pero también vienen de estas otras mezclas o más que, bueno, yo sí lo llamaría como una cuestión de hibridación, ¿no? Con los ritmos electrónicos que precisamente son más hiperactivos, ¿no? Entonces nace el hi-fi como pues un género musical que se mezcla entre el corrido y lo hiperactivo, y el baile pues igual es bien intenso, y eso también se relaciona con Michoacán, que precisamente pues el zapateado de allá es así como bien intenso, ¿no? Entonces o sea, al mismo tiempo de ser una cuestión, bueno, tan solo me meto un poquito en lo del hi-fi, ¿no? Además de ser una cuestión de una migración transnacional de la música, también tiene que ver con esta reapropiación o esta renutrición de otras propiedades locales, precisamente del lugar en donde se está trasplantando, digamos, esta música. Y pues es como nacen este tipo de manifestaciones que al mismo tiempo regresan como otro tipo de manifestaciones que se dan entre esta binacionalidad entre México y Estados Unidos. O sea, toda la cultura chicana se resume a eso, o gran parte de la cultura chicana se resume a eso, a lo que nosotros nos apropiamos de Estados Unidos y ellos se apropian de vuelta de México para allá, que precisamente ya es una transformación, de una mexicanización de la cultura, y que ellos dicen, mira, pues eso se ve más bonito a la mexicana, entonces vamos a utilizarlo de esta manera, ¿no? Bueno, otro precisamente son los corridos progresivos, ¿no? Es algo que tiene que ver con los 2000, que es precisamente como el clavo de un músico que contagia a otros músicos, pero que finalmente los corridos progresivos son una expresión del rock progresivo dentro de los corridos, ¿no? Y es una cuestión igual bien bélica, o sea, son corridos que sí precisamente tienen una estructura musical o sea, del rock progresivo, que te van llevando, te van llevando, te van llevando, te van llevando, y cuando menos sientes ya estás dentro de la rola, pero al mismo tiempo te está relatando un momento de 2 minutos, que es un encontronazo completamente violento, o sea, hechos violentos completamente sanguinarios,
que son trasladados con este ritmo, ¿no? O sea, al menos para mí, pues sí tienen una gran riqueza el poder construir este tipo de subcategorías o subgéneros, ¿no? Dentro de pues, precisamente de la cabeza de los músicos. La cuestión de los corridos bélicos, que es lo más, bueno, antes de pasar a los corridos bélicos, pues está el hip hop precisamente, que es como esta base de lo bélico, que es el hip hop bélico, que es lo que se da como nueva manifestación del corrido en Tamaulipas, ¿no? Ya no tanto tocar en agrupación, sino yo voy a armar estos versos, se los voy a vender a quien me los quiera comprar y pues de ahí armamos la rola, ¿no? Y de ahí sale el MC Razo, salen, bueno, un buen de MCs que empiezan a hacer como este rap bélico, hip hop bélico, que precisamente tiene una gran representación en la facilidad de pues transformar como estos escenarios para, pues sí, poder hablar precisamente de los temas como bien complejos, ¿no? Y dentro de esto, precisamente, es donde se dan también los corridos militares, ¿no? Que ya es bueno, tanto militares como de las policías estatales, ¿no? Que ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Pues si estos güeyes están pagando si estos otros vatos están pagando un corrido, pues yo también tengo el derecho de pagarme un corrido, ¿no? O nosotros como agrupación, como estos de la Fuerza Tamaulipas, no me acuerdo cómo se dicen ellos, pero también ellos empiezan, pues, o sea, a ser sonados tanto en cuestión de corridos con música norteña, como contratan a estos mismos MCs que contrata la maña y pues ellos también les tiran sus rolas, ¿no? En su propio lenguaje, que están precisamente utilizando el mismo lenguaje del crimen organizado para comunicar sus hazañas y también para comunicar el tipo de amenaza que representan. Y ya de ahí precisamente viene pues esta cuestión del corrido bélico, ¿no? Que para mí es como este derivado, y de este derivado es de donde yo creo que tiene mayor grado de nutrientes la música de Peso Pluma, más que de los corridos tumbados, ¿no? O sea, yo no lo pondría tan en oposición con esta otra plástica creada por una industria cultural, sino pues también tiene, o sea, yo siento que, o sea, no podemos pensar algo desde la nada. Bueno, al menos yo no lo puedo pensar desde la nada. Y sí me parece que es parte de esta sucesión o de este desencadenamiento musical, ¿no? Pero bueno, eso por un lado en cuestión de estructura, ¿no? También en cuestión de estructura, pues está esta parte de los instrumentos, ¿no? De principio, cómo nosotros mismos hemos ido aceptando el uso del bajo eléctrico dentro pues de la estructura musical, sin darnos cuenta que es un instrumento completamente ajeno y que es, o sea, no sé, la música de bajo es inferior precisamente a otros instrumentos que se vean, o sea, a los instrumentos a los que sustituye, pero precisamente por la proliferación de músicos, por la proliferación de grupos, es que pues se necesita tocar instrumentos más sencillos y por la facilidad de cargar instrumentos de ese tipo, ¿no? Que puedan ser sonados pues como de manera masiva, porque no son necesarios, ¿no? No es una innovación que digamos hace sonar mejor la música, sino la hace sonar un poquillo pues más masificada, ¿no? Y eso pues, también tiene que ver con este tipo de transformaciones. Y lo que decía, bueno, pues ya el uso del arpa, ¿no? Por ejemplo, el uso de los violines en el caso de los sones o, bueno, de los músicos de la Huasteca que precisamente hacen sus mezclas y algunos otros, pues, innovaciones, ¿no? Que uno va viendo que precisamente tienen que ver con con este proceso como pues de darle nuevos nutrientes, ¿no? A la música, a los corridos, para que precisamente no se queden en pues, como en una estancia monolítica, para que no crezcan o para que pues, se queden en el olvido. Y lo último, precisamente, esta cuestión de las migraciones locales y transnacionales, ¿no? Un poquillo ya hablé sobre las transnacionales. Pero, o sea, esto, bueno, hablar de migraciones locales y transnacionales de la música, o sea, de que los desplazamientos de la música, de por qué escuchamos cierreño, por ejemplo, en el desierto, o sea, pues yo lo plantearía o haría como pues sí, como este primer planteamiento a lo que comentaba Ulises sobre la blanquificación, ¿no? Que para mí me parece, dentro de este contexto, tiene que ver más con la globalización de la música. Y ya, con eso concluyo. Gracias, Arturo. Muy amable. Si les parece, vamos directo al tercer bloque y ahorita al final en las consideraciones acuerpan todas sus conjeturas y conclusiones en particular. Finalmente, nuestro tercer eje temático sobre lo económico, la reproductividad, los medios de difusión, las plataformas, cómo se pasó del vinil, del acetato al streaming, qué target, qué poderes fácticos, aparte de las industrias culturales también,
porque pues sabemos que los hay, ¿no? De alguna manera. ¿Qué nos pudieran comentar en este sentido? Los segmentos demográficos, ¿no? El pretexto fue hablar de Peso Pluma en su momento informalmente, Natanael Cano, pero ¿cómo pasó se bajó de esa edad, de cierta edad, de los, digamos, músicos a los exponentes actuales? Juan Antonio, Ulises y Arturo Santana Pérez. Sí, bien, me resulta interesante este último punto que comenta Arturo Fabián. Voy a tomarme el atrevimiento de regresarme un poquito. Podríamos hablar que un común denominador de todos estos elementos es el hip hop, ¿sí? Como fuente musical más importante para poder entender esta transición del corrido de los 2000, ¿sí? Del inicio del 2000, hablando del movimiento alterado, de los corridos progresivos y el corrido tumbado. Y explico por qué. Es muy importante entender cómo estos intérpretes tienen mucho de lo chicano. Y quiero decir que esto de consumo exacerbado explícito de las drogas en los corridos tumbados y la manera explícita como se manifiestan en los videos, ¿sí? El de la codeína, y me levanto, me baño y me fumo un gallo y me pongo a forjar y no sé qué tanto. No es nuevo, ¿sí? Ya había iniciado con Cypress Hill en los 90, ¿sí? Entonces, el hip hop lo veo yo como uno como un denominador, ¿no? I want to get high, so high. La gente me decía que yo no podía fumar marihuana por la policía, ¿no? Entonces, eso ya inicia en los años 90 y es una resonancia, porque todos estos chicos se han creado en la frontera. Natanael Cano tiene mucha influencia, aunque es de Hermosillo, tiene bastante influencia angloamericana. Y lo mismo Peso Pluma, el propio Junior H, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro es hablar de los corridos progresivos, que finalmente podemos entenderlo como musicalmente distintos a lo que se había hecho antes en el corrido como género, ¿sí? Porque ya no se toca hacia los 2/4 y 3/4, ¿sí? El chuntata, ¿ok? Muy propio de los 80 y de los Tucanes de Tijuana, de los mismos Tigres del Norte. Entonces hay una hibridación musical, hay un cambio, una transformación, una transición hacia meter incluso otros géneros como más hacia lo rockero, ¿no? Más hacia el rock o hacia otro tipo de fusiones musicales. Y con los corridos progresivos y Gerardo Ortiz y Regulo Caro como sus mayores exponentes, surgen los primeros youtubers, ¿sí? Que exponen a través de redes sociales todos estos elementos musicales, y surge un elemento importante que es Tamarindo Records, ¿sí? Que es el primer youtuber, es la primera persona que expone de manera explícita a través de YouTube intérpretes de la música norteña, este asunto de los corridos progresivos, y es el primero que empieza a generar dinero a través de YouTube, ¿sí? Exponiendo todas estas músicas. Y con esto abro participación a mis compañeros para poner hilo pues a lo que comentó Pedro Cáceres al inicio en torno a las economías de estas músicas, músicas norteñas fusionadas. Gracias, Juan Antonio. Ulises, eres tan amable. Sí, Pedro. Pensando en lo que dice Juan Antonio, ¿no? De los youtubers y de cómo de alguna manera se han venido generando estas mezclas, ¿no? Estos sincretismos entre la música. Por ahí aparece en el imaginario una disquera, ¿no? Un sello discográfico que es Rancho Humilde, disquera a la que pertenece Víctor Cibrián, Jimmy Humilde, que de alguna manera fueron, digamos, el primer intento que hubo de aterrizar la cuestión de los corridos al trap y al rap, que también fueron bastante importantes en cuanto a su
la exposición que estos tuvieron dentro de las redes sociales, ¿no? Hace no mucho, Víctor Cibrián con la canción de En el radio un cochinero, estuvo rompiendo las redes. Lo que nos hace pensar en las dinámicas a través de las cuales se da el consumo cultural en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años. ¿Cuánto pudiéramos nosotros hablar de que estas prácticas como la antigua payola que se daba en las casas disqueras, pagaban una cantidad a los radios para que sintonizaran una repetitiva a ciertos músicos? ¿Cuánto lo podemos nosotros trasladar actualmente a las plataformas de streaming, ¿no? ¿Cuánto de este boom que han tenido individuos como Peso Pluma han en realidad o se sustentan en realidad en una base de oyentes reales, y cuánto está pasando por una cuestión de una granja de bots que pudieran llegar a ponerlos? Antes de comenzar la charla lo platicamos de manera informal y de pronto nos damos cuenta que hay un fenómeno completamente diferenciado entre el Peso Pluma de TikTok, el de Spotify y el Peso Pluma de YouTube, ¿no? No es coherente y no es consecuente el número de escuchas en la plataforma que es estrictamente de audio, ¿no? Que es Spotify, con lo que nosotros podemos ver en YouTube en cuanto a su número de seguidores. Y si tomamos esto en cuenta, cuán sensibles o cuán manipulables pueden llegar a ser los algoritmos de estas propias plataformas en el sentido de poder encumbrar de alguna manera algún género o algún cantante en determinado momento, ¿no? ¿Cuánto durará? Y si en realidad este tipo de representaciones terminan por representar de manera importante lo que es toda esta englobación de lo que es el regional mexicano, o simplemente responden a una maquinaria que de alguna manera está tratando de encumbrar figuras para generar un beneficio económico de manera sumamente rápida, ¿no? Esa por ahí pudiera ser la pregunta. Si en realidad el hecho de tener una canción, ¿no? Porque además ya no sacan álbumes, ¿no? Todo se reduce a sacar colaboraciones, ahora con ahora con aquel, ahora con este otro. ¿Cuánto en realidad terminan por ser estas figurines de TikTok y bastaría con tener un par de frases pegajosas que se puedan hacer virales dentro de la plataforma china para poder encumbrarse, ¿no? Considero que pudiera venir una explicación en ese sentido, independientemente de la riqueza musical que pueda llegar a tener, tratar de entender si nos encontramos en esta época del consumo musical, un consumo musical que de pronto se hace masivo de una manera efímera, pero también así tiende a desaparecer. Gracias, Ulises. Arturo. Ok. Bueno, por un lado, precisamente tenía esta idea de los híbridos globales, que precisamente dentro de estas hibridaciones globales está esto que ya se comentaba de las disqueras californianas, ¿no? Y pues precisamente una de las grandes diferencias entre pues México y Estados Unidos es que aquí el corrido y el narcocorrido son ilegales, ¿no? Y son considerados un género musical pues ilegal, o que no se puede transmitir en las estaciones de radio, que no se puede tocar ciertas piezas de ese género en conciertos y ese tipo de cosas. En Estados Unidos pues eso no pasa. En Estados Unidos simplemente son parte de esta categoría o de este género que se le llama regional mexicano, que tampoco es un género musical mexicano, ¿no? O sea, la música regional mexicana también hay que entenderla como este género norteamericano que permite a los mexicanos entrar a los concursos, pues ahorita precisamente a los programas de concursos en televisión, que agrupan
ocupan muchísimos géneros pues, de la música mexicana, ¿no? Y se le empieza a llamar música regional mexicana por precisamente no querer como diferenciar, pues como o sea, como hacer como esa categorización, ¿no? De decir, mira, pues estos tocan guapango, estos tocan no sé qué, estos tocan no sé qué, no, pues todos tocan música regional mexicana y ahí es donde se insertan los corridos también y empiezan a ser apreciados y empiezan a ser fusionados y empiezan a ser, pues, a tener estas otras transformaciones hacia otros públicos, otras audiencias, como precisamente se mencionaba al inicio, ¿no? Que se decía La Cucaracha, una pieza que se empieza a tocar para otros públicos. Me parece que aquí también, no en México, pero sí en Estados Unidos, son piezas musicales que se empiezan a construir para otros públicos. Y en Estados Unidos, pues el consumo de la marihuana, pues es, bueno, al menos en California, que es donde también hay relación con la música, con este tipo de música, pues el consumo de la marihuana, pues es completamente legal, ¿no? Entonces no está prohibido hablar en esos términos del consumo, ¿no? Y además, pues en términos también de los jóvenes. Eh, por el otro lado, bueno, dentro de lo mismo, un poquillo ramificado, está esta cuestión de la mezcla con lo urbano, ¿no? A mí se me hace bien interesante cómo, o sea, bueno, pues precisamente en un concierto de Peso Pluma uno se da cuenta que sí están otros elementos de la música urbana, pero también están estos otros, o sea, están estos otros elementos de la música que consideramos urbana o que ahorita se considera urbana, que es el trap, el hip hop, incluso el reggaetón y todos estos elementos, pero también se percibe, se sienten estos otros elementos de música como el ska, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver el trombón o precisamente con estos juegos entre el trombón y la guitarra. Nos da bastante sentido a esta otra música como de resistencia o como música, pues no, o sea, música que posiblemente nosotros a esta edad podemos identificar con resistencia, pero que me parece que transmite, o sea, si no el mismo mensaje, sí con la misma energía transmite otro mensaje, ¿no? Que podemos nosotros como, pues de esta generación alcanzar a comprender que tiene no nada más ese ritmo, sino que también tiene esa energía, que a mí me parece como igual bien relevante, ¿no? Porque eso es lo que yo entiendo por un lado, esta otra mezcla con lo urbano, y por el otro lado, esta mezcla con lo urbano, que yo lo aprendí precisamente del reggaetón, es como empieza, dentro de esta concepción de híbridos culturales, el género reggaetón, que se supone que es de Puerto Rico, también se empieza a alimentar de otros elementos, y uno de los elementos como bien relevantes musicales, o dentro de de la música, o dentro de, o por qué la gente dice, digamos, que está sustituyendo a Bad Bunny, porque es la misma fórmula, sí, definitivamente. Y así como Bad Bunny se enriqueció de este otro subgénero creo que es de Costa Rica, que se llama Dembow. O sea, el Dembow es un género que estuvo de moda, que estuvo en boga, que fue algo como bien maravilloso, pero que no era de Puerto Rico. Y lo enriqueció Bad Bunny, y eso fue lo que permitió pues que pudiera seguir él con su carrera pues maximizada, ¿no? Porque precisamente se estaba alimentando de otros géneros urbanos. Lo mismo pasa aquí. O sea, yo no sé si sea bueno, yo no sé si sea malo, pero las dinámicas globales, ¿no? Es parte de esas hibridaciones musicales globales, y nosotros no podemos, o al menos yo no me siento con la calidad como para decir, eso es una mala mezcla de música, ¿no? O así no se hacen las fusiones. O sea, yo la verdad me siento rebasado por esas nuevas generaciones en términos de reestructuración y de comprensión de la música, y precisamente pues de esta, no sé si nueva economía de la música, ¿no? Y por el otro lado, precisamente ahí es donde yo lo pienso, ¿no? Desde las industrias culturales, o sea, los teóricos de las industrias culturales nos recuerdan, ¿no? En la actualidad que hay o sea, que es un error hablar de los poderes fácticos sin hablar de la agencia del consumidor, ¿no? Porque no estamos en esos tiempos donde el consumidor no tiene agencia. Y es bien importante recordar que en estos tiempos el consumidor tiene agencia independiente incluso de los medios de comunicación. O sea, los consumidores de estas nuevas generaciones no se dejan llevar por Siempre en Domingo, no se dejan llevar por estas otras representaciones, por las estaciones de radio, por los canales de televisión de música que ya están completamente muertos, sino se dejan llevar precisamente por estos nuevos mecanismos de comunicación, que son las redes sociales, que es el TikTok. O sea, pues yo diría, sí, precisamente, cierta generación está en Spotify, cierta generación está en TikTok, cierta generación en YouTube, y dependiendo del número de personas, pues es precisamente el número de reproducciones o el número, bueno, o sea, depende de otros factores, ¿no? No nada más de ciertos factores que pues yo pueda ver superficialmente, sino
depende de otra serie de factores que sí posiblemente tienen que ver con esos poderes fácticos, pero también pueden tener que ver con la agencia del propio consumidor. Gracias, Arturo. Hay una pregunta, pero ahorita la vamos a mencionar ya cuando pasemos ya directamente a ese espacio. En un par de minutos por cada quien, Juan Antonio, Ulises, Arturo, que quisieran redondear sus participaciones a sabiendas que es totalmente injusto un par de minutos. Sí, gracias, pero aquí yo quisiera puntualizar a lo mejor algo que se nos escapa a los tres, pero que yo sé que vamos a poder cubrir de manera positiva. ¿Qué hay detrás de toda esta masificación a través de redes sociales? Es decir, ¿qué está detrás de todas estas inversiones económicas, esta inyección de economía para que pueda llegar a otros públicos? Y pongo sobre la mesa, por ejemplo, dentro de los relatos de estos corridos nuevos que hay, estos corridos tumbados, y le tiro la bolita a mi amigo Fabián, asunto de la santería, ¿sí? Hace rato hablábamos del diablo, hablábamos de Malverde, y obviamente hay una retrospectiva ahí, hay un proceso de larga duración que hay que analizar. Efectivamente, el diablo está presente en los corridos desde buena parte de nuestra historia. Malverde como representación de estas manifestaciones culturales propias de la religiosidad está presente en los corridos y los narcocorridos. Pero hay un fenómeno importante acá, la santería, ¿sí? El culto al Eguá, que debo decir que el Eguá no es nuevo, al menos en Sinaloa, por lo que tengo conocimiento, tiene más de 30 años, ¿sí? Pero ahora ha tenido un impacto importante, sobre todo entre ¿sí? Los que practican el culto a este personaje son cada vez más jóvenes y están presentes dentro de esta música. Yo no sé qué tal inyección económica exista de ese tipo de personajes o de este tipo de cosas o que haya detrás, ¿no? Entonces, por ahí le tiro la bolita a mi amigo Fabián para que nos ilustre sobre ese aspecto. Ulises y luego Arturo. No, Arturo, para que responda en corto la bolita que le aventaron. Muchas gracias. No, o sea, es bien interesante precisamente porque, digo, tanto la santería en esos términos, en esos términos como, pues, visuales o en esos términos, digamos, pues, culturales, ¿no? Socioculturales, hay que entenderla, sí, por un lado, yo creo que incluso desde la teología de la prosperidad, y por el otro precisamente de que es un culto, una religión que se da de clase media baja hacia arriba. O sea, no es un culto que se da entre las clases bajas, no es un culto que se da así como popular, como el culto a la Santa Muerte o el culto a Malverde, no, la santería es clase media baja hacia arriba. Y eso precisamente yo lo vinculo con la cuestión de la teología de la prosperidad porque es una cuestión de aspiración. O sea, es una cuestión donde yo necesito demostrar que soy parte de o sea, no de estos cultos populares pues de la gente por ahí corriente, sino yo pertenezco ya, incluso en términos religiosos, a la clase media alta, ¿no? Y me parece por eso que sí es relevante en términos pues, precisamente económicos y en una cuestión de economía cultural o de eh, economía de la cultura, porque sí es pues este paso, ¿no? O este salto y sí en los últimos pues, 5 años, yo creo, o sea, tanto la cuestión de traer pares, la cuestión de traer las pulseras, algunos, o sea, el retratar precisamente el símbolo y no al personaje, sino esta simbología que la aporta el personaje, pues ya nos habla de estas cuestiones de estatus, ¿no? Y sí de pues la sacralidad, precisamente, que ahí tiene que ver con la cuestión de la teología de la prosperidad, con la sacralización de este estatus, ¿no? No nada más de la cuestión religiosa, sino de esta sacralización del estatus medio alto que nos pone la santería. O sea, me parece, sí, o sea, un punto, una precisión muy puntual.
Gracias, Arturo. Ulises, para concluir, dar paso a las preguntas. Creo que retomando lo que decía Arturo en su penúltima participación, antes de responder a Juan Antonio, sobre esta idea de la globalización que la propia música ha llegado a tener, y sobre todo los mecanismos a través de los cuales se globaliza, ¿no? El poder a ofertas musicales, cierto es, estamos por ellas, no podemos nosotros acá decir si son buenas o malas, simplemente existen. Entender que a partir de hace unos 6 años, el consumo musical ha cambiado de manera radical, la producción musical ha cambiado de manera radical, ¿no? No sé si el consumidor esté ajeno a estas formas mediáticas de poder, de alguna manera, ir redirigiendo su propio consumo, porque de pronto el hecho de que una expresión musical sea consumida de manera masiva, sería poco probable que fuera un hecho natural y no un hecho redireccionado por parte de la industria, pero sí entender que vamos a ir generando una serie de consumos sumamente rápidos, que de alguna manera va a ir retomando aquellos elementos que son exitosos de un género, para poder adecuarlos a otros, ¿no? Y sobre todo un retomar de géneros que puede ser demasiado aleatorio, pero también demasiado, digamos, mercenario, en el sentido de aquello que puede ser consumido como lo raro, como lo extraño, como lo otro, de alguna manera puede llegar a establecerse como un mecanismo de éxito, ¿no? Creo que poco a poco van a ir escarbando estas industrias en los vericuetos más profundos de músicas de cada uno de los países que podamos llegar a establecer, y que estos fenómenos van a ser profundamente recurrentes, ¿no? Hasta que se llegue a un punto de hartazgo, en donde invariablemente habrá un retorno a lo primitivo, un retorno a lo básico, pensando en este exceso que pudiera llegar a presentar. Muy bien. Con la participación de Ulises vamos concluyendo, digamos, estos 3 ejes con los que nos tratamos al inicio. Pues bueno, es imposible, ¿no? Antes de dar las preguntas, que ya hay tres preguntas. La construcción de la sociedad moderna pues transita por distintas rutas, ¿no? Y entonces la aquí mencionada, pues no, las aquí mencionadas difícilmente agotan, ¿no? Todos los senderos, ¿no? Y pues gracias por el esfuerzo de síntesis, ¿no? De nuestros participantes. Voy a ir leyendo las preguntas y luego le doy la palabra a Juan Antonio Vargas, Alfredo Goitia, a Igor Gojkovic, los que tengo ahorita que he visualizado con las manos levantadas, ¿no? Si quieren anotar. Marcos Manuel González menciona, el que un corrido pueda generar un trend o una plantilla en TikTok ayudaría a integrar a nuevos públicos. Y pregunta también Ilse, ¿por qué si la santería es una práctica de pueblos negros antes esclavizados del Caribe se comenta que es una práctica que de una clase media, entre comilladas? Y no sé si quieran para contestar en bloque, Juan Antonio Vargas, luego Alfredo Goitia y luego Igor Gojkovic, si quieren realizar sus preguntas a los compañeros, si son tan amables. Ok, bueno, buenas tardes. Sí, yo sobre todo la cuestión de, que ahorita estaban hablando de esa agenda, pues también la disquera de Peso Pluma acaba de salir que está con relaciones del narco, ¿no? Esta inversión. Entonces, ¿no será más bien un fenómeno de mercados? Obviamente la música siempre va a ser un mestizaje y
y una mezcla completa, pero ese de repente auge que se está teniendo no es más bien un fenómeno del mercado, sobre todo las disqueras que entre comillas están recuperándose después de la baja de ventas a principios de los 2000, porque se acabó lo de los discos y ahorita los streaming están entrando a una nueva época, a un nuevo mercado. Yo recuerdo, sobre todo en los 90s, que Televisa era omnipresente aquí en México, pues se aventaba de grupero, ¿no? Y también era una etiqueta para cualquier género, es que son gruperos. 70s, 80s, igual pasó en Estados Unidos con lo del New Wave, ¿no? Pum, aglutinaron un montón de nuevas bandas y es esto. ¿No es ahorita también un fenómeno de masas, perdón, un fenómeno de mercadotecnia lo que está pasando? Y las agencias que hablan de, ya no es la radio, pero sí son hasta el narco, o esas grandes disqueras están invirtiendo a un mercado que también está pasando por un fenómeno interesante. La ascendencia de la comunidad hispana en los Estados Unidos, que ahora sí ya es no nada más la cantidad, sino también la cuestión económica ya tiene rato que superó a otras minorías, ¿no? Esa es mi pregunta. Estás en silencio, Pedro. Perdón, antes de darle la palabra a Alfredo y a Igor, y a Cinia, quiero, una disculpa, se me ha pasado aquí la pregunta, comentario de Ana Paulina Arreguín. Ella nos comenta, recordando que al principio platicaban acerca de la cualidad del narcocorrido como fuente de información acerca de las dinámicas del crimen organizado, ¿creen que esta función se ve disminuida con la globalización de la música de este tipo? Ella comenta, porque yo imagino que sí, y que se transformaría en puro entretenimiento, hasta pura ficción, de inspiración en las noticias. Pues la verdad es que, dice ella, asume que casi no conoce del tema. Entonces, ahora sí, Alfredo, Igor y Cinia. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecer primero la interesante charla. Mi pregunta, pues, son 3 preguntas que voy a hacer breve y a hilarlas, porque van de la mano, ¿no? Es cómo influyen los contextos precisamente en la cuestión de los consumos. Porque es decir, este fenómeno como es Peso Pluma se puede consumir en diferentes partes del país, en diferentes partes, y va de la mano. Bueno, yo no me imagino si las personas, por ejemplo, en Chiapas, tengan una misma apropiación cultural o una representación de esa música como la que es de las personas que están de una manera más involucradas con el mundo del narcotráfico y la violencia. Entonces, ¿cómo afecta ese sentido a los diferentes públicos? Y porque, bueno, nosotros estamos hablando desde esta perspectiva del lugar que son como estos, ¿no? Como en Sinaloa, Sonora, y pues bueno, a ver si eso podría cambiar. Y me gustaría saber de dónde viene, pues, la cuestión de la apología del delito. ¿Quién es? Dicen que es una apología del delito, cómo surge, y en ese sentido, después del 2002, sí ha habido otros intentos prohibicionistas por parte del Estado, porque ahorita Fabián comentaba, pero yo recuerdo, yo soy de Zacatecas, particularmente de Fresnillo, y decían, a la hora del radio había una hora que eran los corridos autorizados, pero un contexto en donde hay lucha de cárteles desde el 2008. ¿Quiénes son los que autorizan? Pues, ¿quiénes son los que dan las pautas para qué corridos o no autorizar? Yo recuerdo el Águila, que era un corrido que era muy prohibido entre la gente, no lo podías escuchar porque sabías que te ponías en riesgo, pero eso no lo decía el radio, sino era un saber popular, ¿no? Entonces, ahí estaría como que con los contextos, la apología del delito y los eventos prohibicionistas. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Igor y luego Cinia. Gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, agradecer a los expositores sus respectivas intervenciones. Para mí, por lo menos, fue tremendamente formativo lo que acabo de escuchar y tener la ocasión, en definitiva, de conversar o debatir con ustedes. Lo que quiero plantear es más bien una invitación, en el sentido de abrir el espacio de discusión a otros campos, a otras áreas, desde el vista científico-social, que no solo remitan en este caso a la relación entre Estados Unidos, sino que también México y América Latina. El corrido y la
ranchera influenciaron notablemente en Chile, en especial los sectores rurales, a partir de la década a través de la radiodifusión y a través del cine. Pero a diferencia de México, este transgresor no estuvo tan presente, sino que por el contrario, lo que en cierta forma se desarrolló con más intensidad, con más fuerza, fue lo que podríamos denominar la canción vinculada a la cuestión afectiva, a la cuestión amorosa. Quedó en cierta forma recluida ahí. Y las expresiones de transgresión que quedan reflejadas en el mundo de la cultura tuvieron más bien en la lírica, que es una suerte de poema que circula profusamente entre los sectores populares y se recita, fue desde donde se expresaron o se manifestaron estas suertes de apología al delito o de reivindicación, en este caso a los sujetos transgresores. Por eso vuelvo atrás y señalo que es súper importante que tengamos la ocasión de conocer y de dar en torno a estas expresiones sociales y culturales a efecto de ir colocando en sintonía los diferentes repertorios a través de los cuales se ha ido manifestando este tipo de expresiones o manifestaciones. Gracias. Gracias a ti, Igor. Por supuesto, la idea es crecer en este sentido, vamos a estar en contacto. Cinia, si eres tan amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. También de entrada felicitar a todos los ponentes por tan interesante y fluida plática. Bueno, una pregunta desde mis intereses personales. Uno de los libros favoritos míos de precisamente de los corridos en general, pero específicamente de los narcocorridos, es de Juan Carlos Ramírez, el de Cantar a los narcos. Y yo, por la época que suelo estudiar, pues estudio principios del siglo XX, me he fijado más en ese momento. Entonces, yo, según recuerdo lo que dice Juan Carlos Ramírez, es que al principio muchos de los corridos, o lo que ahora llamamos narcocorridos, eran historias de ten cuidado, te van a matar, ten cuidado, vas a acabar en la cárcel. Y existía, uno de los héroes era el policía o el militar, no era algo tan extraño. Conforme va avanzando el tiempo en el siglo XX, entonces ya se va enfatizando más al de la acción, al que está llevando a cabo el contrabando, y se vuelven, en estos corridos populares, se vuelve el enemigo, el policía o el militar, aunque aún tenemos los que alaban al cabo que, no sé, que demostró valentía o que habló de manera recta y derecha, etcétera. Entonces, a mí más que nada me interesa saber si, por un lado, si ahora en los corridos más actuales, si sigue habiendo, aunque yo me imagino y reconozco que raramente, pero si sigue habiendo de alguna manera esa figura del policía o del militar como un posible héroe, por un lado, y por otro lado, perdón, se me fue la segunda parte de la pregunta, pero sí, más que nada eso, saber si sigue estando ese héroe, esa parte social que sigue siendo el policía, el héroe. Ok, por el momento es todo, gracias. Sí, antes de darle la palabra a Luis Felipe, que por ahí estaba levantando la mano Luis Felipe Bernal, un comentario acá de Rosy González, alumna de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre el comentario de Arturo Fabián. Decía que además de prosperidad, se refugian en la santería para recibir protección, y me felicita, que interesante análisis sobre las letras de dichas canciones, la historia y la apropiación de los jóvenes y la derrama económica que genera. Muchas gracias. Luis Felipe, si eres tan amable, y ya con Luis Felipe cerramos las preguntas y para que respondan nuestros tres compañeros. Saludos, buenas tardes, gracias Arturo, Ulises y a Juan Antonio por sus conocimientos. Qué interesante, ¿no? Esta parte de entender los corridos y luego ese traslape que hace del corrido hacia lo que conoceríamos como el narcocorrido, y luego todavía, ¿no? Es toda esta suma que Arturo nos platica muy bien del hip hop y todo
todos estos nuevos géneros introducidos al narcocorrido, ¿no? Como un asunto simbólico que me lleva a pensar inmediatamente en esa contextualización social de las formas simbólicas de comunicación, que finalmente son parte del lenguaje de los propios jóvenes de hoy en día. Y esta parte que suena muy interesante, que también proponen los tres ponentes acá, de cómo rebasan Ulises lo llama como la globalización de la industria cultural, ¿no? Pero cómo esta globalización se genera a partir de nuevas aplicaciones, de nuevos streamings, de nuevos espacios virtuales que son manejados desde casa incluso, ¿no? Y esto ya le genera entonces una visibilización mayor al lenguaje o al neolenguaje, evidentemente en un ritmo que, aunque acá señalaban los híbridos musicales, yo sigo pensando que siguen siendo ritmos muy básicos, 4x4, 3/4, que son muy pegajosos, ¿no? Incluso con sonidos africanos, que son muy pegajosos y que por lo tanto la gente tiende a mantenerlos en la memoria inmediata. Y en ese sentido es que la pregunta o la charla en la mesa hablar justo de lo que planteaba ahorita Cinia, sobre cómo en esta construcción de los nuevos corridos o el narcocorrido, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, sigue habiendo buenos y malos, sigue habiendo una historia finalmente, sigue habiendo una historia contextualizada, una historia de problemas actuales, en una especie de lo que llamaría, con esto cierro, una especie de lo que llamaría José Agustino la contracultura vista desde los corridos del narcotráfico. Entonces, no sé si por ahí va la idea de una construcción simbólica en esta contextualización social. Es cuanto. Gracias. Gracias, Alex Felipe, muy amable. Pues las preguntas que cada quien considere que les toquen responder, Juan Antonio, Ulises y Arturo, en el orden que les tocó participar. Hombre, pues agradecer el interés de todos ustedes, son bastantes preguntas. Yo por mi perfil, conocimiento sobre el tema, me gustaría responder a Ana Paulina Arreguín, que comenta sobre este cambio que ella menciona, pues si el corrido sigue siendo una fuente de información o es que se debe disminuir con la globalización y ahora se dedica a entretener. Decirte, Ana Paulina, que el corrido tiene esas dos funciones, informar y entretener, ¿sí? Desde las épocas revolucionarias entretenía a la tropa cuando estaban echándose sus alipuses, ¿no? Con guitarra y algunos elementos musicales ahí relataban los acontecimientos de estos personajes participantes de la revolución y daban a conocer los acontecimientos pues, de este movimiento armado, por ejemplo, ¿no? Informan y entretienen hasta la fecha, ¿sí? Porque si vamos a las letras de estos corridos tumbados o corridos bélicos, pues encontramos que hay corridos hay músicas, hay piezas muy interesantes que por sus funciones musicales, es decir, trompeta, trombón, requinto, trompeta, trombón, requinto, si te fijas, siempre estos grupos, Peso Pluma y Rafael Cano entran musicalmente con ellos, trompeta, trombón, requinto, y hay una función importante que a mí me gusta. Yo si apago la letra, si quito la letra y apago al mono que sale ahí, yo dejo la pura música y a mí me fascina, ¿no? Por esta función musical. Ahí está el entretenimiento, ¿no? Y por otro lado, siguen informando porque hoy en día, y siguen enalteciendo a estos personajes, ¿no? Con corridos como JGL, ¿no? JGL traigo en las cachas orgullosamente, soy gente del 19 y me muevo por tal parte y voy a tal parte y estoy en contra de tal. Lo que sí es un elemento importante hoy día y que es importante analizar, que después del primer culiacanazo, ¿sí? En octubre del 2019, pareciera, no lo puedo afirmar obviamente por razones obvias, pareciera que hay una confrontación entre las mismas acciones del cártel de Sinaloa. Y
se refleja en estos corridos. Hay corridos para El Señor del Sombrero y hay corridos para JGL, ¿no? Y pareciera una competencia entre diversos grupos dentro de este argot musical, donde compiten pues para ver quién es el más fregón, ¿no? Donde compiten para ver quién es el que más puede, ¿no? Y en qué posiciones geográficas dentro del estado de Sinaloa se mueven y quién tiene mayor terreno y quién no. Entonces hay una competencia pareciera que hay una competencia dentro de estas facciones. Y esto es importante también analizar dentro de esta información que hay en torno al crimen organizado que tú mencionas. Por otro lado, me gustaría apuntar lo que habla Alfredo Goitia sobre la... Y es importante mencionar que en Sinaloa los corridos se prohibieron en la radio a finales de los 80. Sin embargo, yo por esa misma época, más o menos, ya con la llegada del internet, con alguna treta tecnológica que tenía por ahí, estos llamados cracks que se metían a la computadora y que podías ir a alguna liga que te llevaba a otras estaciones musicales, podía escuchar estaciones de Hermosillo, Sonora, y en Hermosillo totalmente legales. Había un horario para escucharse, obviamente, por decir de las 8 de la noche ¿sí? Pero podía escuchar desde Carga la Diaga, desde los cosas de los corridos prohibidos, del disco de los corridos prohibidos de Tigres del Norte, podía escuchar a los Huracanes del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos muy cerca geográficamente, pero en un espacio estaban prohibidos y no escuchaban de manera libre o medianamente libre. La prohibición, ¿quién le impone? Le imponen los gobiernos, los estados, ¿no? Con alguna función. Ya sabemos que las prohibiciones no tienen su efecto como tal, y ahora menos con las redes sociales y todos los elementos tecnológicos que tenemos hoy. Listo, Pedro, adelante. Antes de dar la palabra, Ulises, nada más mencionar un comentario acá para darle voz a la gente también que está. Jocelyn Cal lo menciona, coincido con Rosy, me parece de que dentro de ciertas esferas de poder y entre comillas, entre ellas la política y el narco, existe esta búsqueda de protección mágica, religiosa, de favores y prosperidad desde el sendero izquierdo de la espiritualidad que últimamente se ha enriquecido con la popularidad creciente de la santería, dice. Pienso que el hecho de los intérpretes de la música norteña, corridos y derivados, se hayan apropiado de la religión yoruba como bandera es parte de esa emulación de la vida delincuencial y de las creencias y comportamientos de los personajes de sus canciones. Creo que más de una cuestión de clase, es una creencia más que está interactuando con otras creencias como las de la Santa Muerte, San Judas Tadeo, el Diablito, Malverde, el Palo Mayombe, la brujería mexicana, la macumba, etcétera, pero que está tomando más popularidad entre los creyentes de las corrientes esotéricas, pues la santería tiene la fama de ser magia muy poderosa, ¿no? Gracias por tu comentario, Jocelyn. Ahora sí, Ulises y Arturo. Bien. Para finalizar. Voy a tratar de ser breve y responder algunas preguntas. Primero, lo que decía Marcos Manuel acerca de que si se puede generar un trend o una plantilla en TikTok para integrar nuevos públicos, con peligro de sonar moralista, ¿no? Que no es la intención, pero en los últimos días hemos visto videos de escuelas primarias en donde a coro un montón de niños cantan "Cuando yo, carros deportivos es mi colección, minimis, bazucas y kalashnikov, muchachos están al tentón". Y evidentemente que la lógica de un trend o de una plantilla metida en una red social puede generar nuevos públicos. La idea es que ante la falta de control que hay sobre el uso de las redes sociales, ¿cuáles son estos nuevos públicos? Porque si nos basamos en estos videos que han sido un montón, ¿no? Compa, ¿qué le parece esa morra cantando a coro? Pues nos vamos a dar cuenta que el público mayoritario que maneja Peso Pluma puede llegar a estar en una edad de entre los 9 y 13 años.
el mismo fenómeno que en su momento ocurrió con Kenia Oz o con Juan de Dios Pantoja o con este tipo de representaciones. Entonces sí, hay fenómenos, y querido Pedro se va a poner de puntas ahorita, pero hay fenómenos que suelen ser más orgánicos y que vienen desde la propia organización de los escuchas, con un, digamos, poder adquisitivo más alto en términos de una independencia económica, como pueden ser los fandoms del K-pop, que normalmente tienden a generar una dinámica de asociación a través de redes sociales, y que ellos son los que van a generar el propio trend, o que van a generar la propia plantilla, ¿no? Incluso los retos. Pero acá estamos hablando de un hashtag que está siendo utilizado para atacar a los nuevos mercados, pero los nuevos mercados no los entendemos como un individuo de 23, 24 años que va y tiene un proceso racional en relación a lo que va a consumir, sino va siendo llevado a estos públicos en realidad nuevos, pero porque son demasiado jóvenes. Entonces sí, parten esa idea, ¿no? Lo que pudiera ser también una respuesta para Juan Antonio Vázquez, que preguntaba si en realidad lo podemos entender como un fenómeno de mercadotecnia. Evidentemente, si hay una disquera metida y si hay lo decía Juan Antonio, una gran cantidad de dinero en cuanto a producción, las producciones musicales de estos tipos son completamente impecables, ¿no? Bad Bunny tiene una producción musical impresionante, J Balvin en el disco Colores, su producción es maravillosa. Entonces, pueden funcionar como un fenómeno de mercadotecnia. La pregunta es, en este descontrol que presuponen las redes sociales, hacia dónde estamos apuntando a los mercados en términos de la propia mercadotecnia, ¿no? Que pudiera llegar a ser estos elementos de alguna manera muy juveniles, que si tienen nexos o no con el crimen organizado. Bueno, creo que este fenómeno pudiera llegar a ser, el de Peso Pluma, una respuesta significativa de parte de sus detractores. Evidentemente, un ascenso tan meteórico como lo ha sido el de este individuo no responde a cuestiones orgánicas, y al estar inmerso dentro de una dinámica de narcocultura, la crítica automática será que responde a esto, ¿no? Y sobre todo pensando en esta idea de cómo se pueden llegar a generar estas propias narrativas en función de dónde sale su fama, si está patrocinado por un grupo, incluso por ahí se ha escuchado en algún grupo que se quiera posicionar, vienen y lo patrocinan, aunque en realidad, a excepción de JGL, difícilmente hace referencia a algún personaje conocido, ¿no? En sus canciones. Alfredo Goitia, de Zacatecas, con un apellido ilustre, ¿no? Para los zacatecanos, Goitia, preguntaba acerca de cómo funcionan los contextos, y ponía el ejemplo de Chiapas. Si éramos o fui en realidad una generación que estábamos expuestos en algún momento a recibir una programación determinada por parte de MTV, y eso de alguna manera empezaba a generar un cierto consumo de nuestra parte, el contexto queda de alguna manera suprimido en términos de los propios algoritmos. Es que imaginemos que de repente tú ves una canción posicionada en el número 1 y los propios playlists, ¿no? Pensando que en Spotify hay mucha gente que no tiene una cuenta premium y que te arroja lo que más está sonando, más allá del consumo, digamos, racional, pues terminas por consumir lo que la propia plataforma te está indicando que consumas. Y en ese sentido es que el contexto no funciona para elegir probablemente aquel gusto musical que tú tengas, sino que viene mediado por una serie de algoritmos que de alguna manera te van a ir llevando hacia ese elemento, ¿no? Y por último, pensaba en Igor, de Chile, y mientras lo escuchaba hablar, pensaba en esta dinámica también que planteaba Alfredo acerca de la apología del delito.
y voy a aterrizarlo también a una cuestión de las redes sociales. Hay un canal en YouTube que conduce un argentino con su eso tatuado. El canal se llama Reacciones MX, en donde de pronto Igor, no sé, Juan Antonio le manda un video de narcocorridos y le dice, reacciona a este video. Y entonces, a partir de que está reaccionando este video, empezamos a ver que hay una serie de argentinos, por lo menos, ¿no? Que se van solo al consumo de este tipo de narraciones. La cuestión es que lo caricaturiza. Empieza a hacer la reacción a ciertas frases de descabezados, de violencias, está fumando siempre un vape y se ahoga, y dice, oh, pero ¿por qué? Vamos. Funciona en ese sentido, ¿no? ¿Dónde nace la apología del delito? Tendríamos que entenderlo, Alfredo, primero como una construcción que se hace desde el propio Estado, ¿no? Para criminalizar de alguna manera, para satanizar el hecho de que estos consumos hacen una cuestión de ensalzamiento de los grupos de crimen organizado, pero que de alguna manera lo hacen desde una lógica de normalización y que permiten de alguna manera celebrar estos actos que en muchos Juan Antonio, son celebrables, ¿no? Porque a final de cuentas responden a una dinámica muy larga de una región, entonces, vamos, generan identidad, pero si es que existe la apología del delito, tendremos que pensar en este tipo de reacciones MX, como en realidad alguien que pertenece a determinado entorno le pide a otra persona que tiene X cantidad de views que reaccione a una canción, pero con el objetivo de que otros lo conozcan. Entonces, la apología del delito no solamente se queda en este sentido, sino que se queda también en los términos de cómo el que pertenece a estos entornos no busca que haya una aceptación en otros términos, ¿no? Y pensando en Igor, sería bien interesante ver cómo desde México, pensando en este canal de Reacciones MX, cómo desde México se busca que haya una reproducción de las narrativas del narcotráfico a partir de estos nuevos canales de comunicación, nuevos canales, ¿no? YouTube ya tiene rato. Entonces, bueno, creo que en mi parte es todo, Pedro. Gracias, Ulises. Y para finalizar, Arturo. Se va a quedar se van a quedar muchas cosas ahí en el tintero, pero bueno, pues creo que empezar con esta cuestión de mi provocación a lo de la santería. Por un lado, digo, aquí en México no es una práctica de negros, de esclavos y ese tipo de cuestiones. Aquí en México la santería se introdujo desde otras figuras, desde otros actores y a partir de otros medios, ¿no? Entonces sí es una diferenciación muy grande entre cómo lo vemos en el Caribe y cómo lo consumimos aquí en México, ¿no? Y siempre se ha considerado como una práctica religiosa precisamente de un consumo que está como, o sea, que sí requiere de cierta economía, ¿no? Y lo voy a precisar. Cuando uno se apadrina dentro de la santería, precisamente, uno puede ir con un santero a la Ciudad de México a que sea su padrino, pero eso no va a ser suficiente dentro de las estructuras de la santería. Se empezó a pensar precisamente que era necesario ir a Cuba, ¿no? Que era necesario hacer un viaje que implicaba un gasto enorme para precisamente ser ahijado de una persona que verdaderamente fuera como nativa de la santería. Actualmente o sea, en la actualidad, en este momento, esto ya no es únicamente hacia Cuba, sino precisamente hay viajes hasta África, donde precisamente quien se bautiza o quien se apadrina dentro de esos contextos, pues es un verdadero santero, ¿no? Y quien está fuera de esos contextos, pues es una persona que está llevando a cabo las prácticas de la santería. Es una diferenciación que desde que se introduce el culto a México,
ha caracterizado a este culto dentro del país, fuera del ¿no? que debe de ser bien distinto, pero al menos dentro del contexto de México es, o sea, así se ha manejado, ¿no? Y precisamente no es algo que se ha disminuido, sino algo que se ha aumentado en términos de clase. Por el otro lado, mencionaba yo, y precisamente aquí es donde pues, viene la respuesta ya implícita en esta cuestión. Mencionaba yo que son dos elementos, no más es este o es este otro. El otro elemento precisamente, además del estatus, tiene que ver con el sistema de creencias, que era lo que yo decía también, que es esta teología de la prosperidad, ¿no? Y la teología de la prosperidad precisamente por un lado tiene que ver con, bueno, tiene que ver con estos dos elementos que mencionaban, por un lado sí con la protección y por el otro lado con el éxito, o sea, con cómo ciertos símbolos sagrados me van a proteger precisamente, no dentro de mi cotidiano, sino de camino al éxito, de camino al éxito precisamente pues digamos, en una ruta que yo ya tengo trazada, ¿no? Entonces, este tipo pues de teología, que precisamente es de la que se practica dentro de estos contextos, pues tiene estos dos elementos, o sea, no es como que si tiene este ya no puede tener este otro, sino se caracteriza por contener estos dos, porque yo decía que era por un lado la teología y por el otro esta cuestión, pues, sí, precisamente, ¿no? O sea, no es, o bueno, yo no lo puedo precisar nada más como si no es este entonces, o al revés, ¿no? Bueno, eso en términos de la cuestión, pues precisamente de la santería. Eh, mm, 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 mm. Bueno, lo del TikTok me parece que ya hicieron como mención. La globalización, bueno, igual ya. Y bueno, las otras preguntas que hicieron, que me pareció de Juan Antonio, el fenómeno de mercadotecnia, pues me parece que, bueno, no sé, yo creo que sí es algo que faltó comentar o discutir, esta cuestión de los influencers y lo viral. O sea, me parece que los grandes procesos de mercadotecnia se están dando desde, como desde en este mismo espectro, ¿no? O sea, hay ciertos influencers, hay ciertas personas que precisamente nos están diciendo, sí, esto es bueno, sí, esto es lo que nos hacía falta, sí, esto es o sea, lo máximo, ¿no? O sea, si no lo escuchas, pues estás perdido en quién sabe dónde. Y la cuestión de lo viral, de que precisamente, pues lo podemos observar, ¿no? En los trends, ¿no? De piezas musicales que no tienen sentido para nadie o fracciones de piezas musicales que no tienen sentido para nadie, pero que se vuelven parte de un trend y pues que finalmente se hacen completamente virales, ¿no? Y ya después o en el momento o en sucesión a lo viral, pues ya el artista se hace conocido también, ¿no? Me estaba yo acordando precisamente de este homie que va en su patineta y que va tomando esta cuestión de, creo que es jugo de manzana, no me acuerdo, no es cierto, no me acuerdo de qué, pero bueno, ajá. O sea, hizo viral una pieza musical, creo que de los 70s, que no era, o sea, no era conocida en un contexto global, ¿no? O sea, fue una pieza musical que sí fue parte de un contexto nacional, de un contexto local, incluso de un estado, pero no estaba dentro de un contexto global como lo fue a partir de este vato que ni siquiera era uno de los músicos, no era alguien que estaba disfrutando la vida y que logró transmitir un feeling visual, ¿no? Aparte, o sea, digo, fue ahí una cuestión, no sé, muy rara, pero pues logró construir algo, ¿no? Me parece que es ese mismo o sea, tiene que ver con esta cuestión de la viralidad, por un lado, ¿no? Bueno, para responder esto que comenta Juana. Alfredo, los contextos, ajá, bueno, yo precisamente en esto de los contextos, a mí sí me gusta diferenciar en términos, pues digamos, académicos, la diferencia de género musical y categoría musical, ¿no? O sea, el género musical es precisamente lo que nosotros escuchamos, lo que conocemos a través de los medios de comunicación y todo esto, y la categoría musical es la que está, o sea, puede ser este mismo género, pero es una categoría como en el contexto de Sinaloa, en el contexto de Michoacán, de Guerrero, donde precisamente está enmarcada dentro del contexto local o dentro de las prácticas locales, como digo, tanto en términos musicales como en las prácticas del crimen organizado. Decíamos el uso del arpa, el uso de otros instrumentos, como las propias narrativas, ¿no? Digo, ahí, bueno, a mí me gustaría aportar un poquillo en esta cuestión, ¿no?
luego decía, ajá, Igor, bueno, igual aportar a esta cuestión de, pues, de la relación de las mediaciones culturales, ¿no? Eh, pues precisamente, bueno, a mí se me hace sí bien interesante un poquillo lo que, bueno, aportando también a lo que decía, o sea, me parece bien interesante cómo este proceso hasta cierto punto de mexicanización que se da a través del lenguaje y no a través precisamente como de las prácticas, pero sí como el lenguaje es un componente, pues pues que se va transformando, ¿no? A partir de esto que, pues desde acá nosotros lo vemos como hasta cierto punto como en burla de decir, pues hay un proceso de mexicanización, ¿no? Del uso de nuestro lenguaje común, de lo que se escucha en las canciones, de lo que se ve en los medios de comunicación, o sea, este lenguaje común que podemos tener con ustedes o este lenguaje de tránsito que podemos tener con ustedes tan sencillo a partir de lo que era ver Chespirito, ¿no? Que pues, digo, para nosotros es bien, bueno, no sé, en términos de juegos online, pues cuando uno juega con alguien de otro país, lo primero que dice, ¿conoces a Chespirito? ¿No? Bueno, pues ya conoces parte de nuestra cultura. O sea, pero precisamente siempre es como un canal de acción, ¿no? Me parece que, o sea, por ahí va, no sé hasta dónde podamos nosotros entrar como en este diálogo, que a mí sí se me hace bien interesante, al menos entre la música de algunos países y las apropiaciones de la música o del regional mexicano o de ciertas piezas musicales o de ciertos géneros musicales que se dan desde aquí, ¿no? Desde aquí de México y que se comparten con Latinoamérica. Otros que se dan en Latinoamérica precisamente pues que nos ayudan a nosotros pues a seguir hibridando nuestros géneros musicales, ¿no? Como el trap, precisamente. La figura del héroe, pues ya lo comentaba, ¿no? O sea, sí a principios de este siglo se empieza a ver la participación principalmente en el hip hop pues de estas otras figuras, ¿no? De que pues igual miembros de Fuerzas Armadas encuentran a quién pagarle y con quién hacer, pues, bueno, quién les haga estas piezas musicales precisamente asociadas a sus éxitos, asociados a la figura de héroe y todo esto, pues digo, yo lo encuentro como muy presente, particularmente en la música de Tamaulipas. Y por último, Luis Felipe bueno, yo hacía como ese lenguaje de cada generación, ¿no? Que precisamente pues dentro de la música podemos encontrar el lenguaje de cada generación, tanto en términos musicales como una construcción musical o incluso como el uso de los instrumentos, como en términos de las letras, ¿no? Que pues precisamente ahorita las letras de los jóvenes pues resultan incómodas para personas de otra generación y resultan atractivas para generaciones un poquillo más jóvenes, ¿no? Toda escuchar este lenguaje bélico de la voz precisamente de los no tan adultos, pero jóvenes que están cantando y que están en las redes sociales, me parece pues que sí resulta ciertamente atractivo, ¿no? Y pues digo, me quedo con esta idea también de la contracultura que pues me parece que sí nos faltó dialogar en esos términos. Claro. Gracias, Arturo, Juan Antonio, Ulises, gracias a todos que estoicamente han aguantado 2 horas exactamente aquí conectados. Y quienes acompañaron también, la verdad es que ya por respeto a las agendas de todos, pues muchas gracias, ¿no? Por esta primer actividad. La verdad, obviamente estamos difícilmente en la idea de que se agotó el tema, ¿no? Es una primera, digamos, provocación, invitación en el sentido positivo, dialogar. Vamos a tener muy presente la invitación de Igor desde allá, desde Chile, de otros compañeros. Muchas gracias. Gracias principalmente, reitero, a Juan Antonio, a Ulises y a Arturo, a Cinia también, aquí por el apoyo técnico de los aguantos, pero principalmente a todas y todos ustedes, ¿no? Ya solamente hacer la invitación, próximo día les estaríamos precisando la fecha exacta para la presentación del libro de Graciela Flores, Palacio Negro, el final del y el nuevo penitenciarismo mexicano, 1971-1976, dentro de aproximadamente un mes, aquí por la misma Zoom de la red. Vamos a estar presentando este libro, lo va a comentar David Contreras Tanori de la Universidad de Sonora, Cinia Capó, Valdivia también, y en los comentarios, y como moderadora Heidi Ayala Zúñiga, la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias a todos y a todas, creo que dimos lectura a la mayoría de los comentarios. Un abrazo fraternal y a seguir manteniendo este espacio
y que siga creciendo, que sigan teniendo muy bonita tarde y próximos días estaríamos socializando la exacta de la presentación de este libro y demás actividades que se van a venir. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.